Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto. Para continuar con el tema de capacitores, un subtema muy importante es el que vamos a tocar a continuación, que es energía almacenada en un capacitor. Bueno, pasando a las imágenes que tenemos a continuación, tenemos en cuenta que en la primera hay un capacitor conectado a una batería. Entonces, lo que sucede es que cuando tenemos este caso, las cargas se separan. ¿Qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, aquí en la figura tenemos cómo están conectadas, obviamente por un cable, por así decirlo, un alambre. Y las cargas se arrastran, podría ser de una placa a la otra. Por así decirlo, vemos que tenemos la parte positiva y negativa, suponiendo que salen de la positiva o viceversa, la negativa. El chiste es que se separan, que una sale a la otra y eso es lo que ocasiona el capacitor. Una vez que se cierra el circuito, podemos ver en la figura B que los electrones se arrastran o se trasladan hacia, hacia la otra carga, o sea, no, hacia la otra placa, porque una placa va a estar eh, con carga positiva y la otra con carga negativa. Como bien sabemos, cargas opuestas se atraen. Entonces lo que va a ocurrir es que una vez que se complete el circuito, estas cargas se van a mover a través del alambre para encontrarse unas con otras. Bueno, este diferencial de trabajo es igual a lo que es el diferencial de potencial por el diferencial de carga y a su vez sustituyendo lo que ya antes mencionamos de la ecuación del diferencial de potencial que es igual a la carga sobre la capacitancia, pues bien, queda la carga sobre la capacitancia por un diferencial de carga. Bueno, una vez integrando todo esto, pues tenemos que el trabajo completo es igual a la integral desde que está vacío hasta que queda totalmente cargado, es decir, de 0 a Q, de Q sobre C, que en este caso sería la carga sobre la capacitancia, por ese pequeño diferencial de carga. Como bien sabemos, la capacitancia en este momento sería una constante, por lo cual puede salir fuera de la integral como 1 sobre C, que sería 1 sobre la capacitancia. Y solo nos quedaría integrar lo que es Q por diferencial de Q, que va de 0 hasta Q. Una vez integrado todo esto, la integral que tenemos es Q cuadrado sobre 2, ¿no? Sustituyendo los límites de la integral, quedaría Q mayúscula, que sería la carga total, al cuadrado sobre dos veces la capacitancia. Bien, entonces este trabajo invertido al cargar el capacitor se presenta también como lo que es una energía potencial eléctrica, que denotaremos por la letra U. Entonces, pues aquí la vamos a representar con la letra U, igual Q cuadrada sobre dos veces C. Muy bien, para tomar esto en cuenta hay que, si nos damos igual a la misma ecuación de siempre, el diferencial de potencial igual a la carga sobre la capacitancia. Bueno, si nos robamos una Q, por así decirlo, y la capacitancia, tenemos lo que es el diferencial de potencial, ¿no? Por lo cual la ecuación nos queda ya de un medio de Q por delta B. Entonces, no implicaríamos en nada, simplemente se sustituyeron valores y se cambió. Ahora, si este mismo valor, ¿qué pasa si lo multiplicamos por un uno, no? Pero no cualquier uno. Digamos que un uno que sería la capacitancia entre la capacitancia. Vamos a ver qué pasa. Si hacemos de esta manera, nos podemos encontrar que la capacitancia que tenemos en el denominador, junto con la Q que tenemos en el numerador,
forman otra vez lo que es otro diferencial de potencial. Entonces, al hacer todo esto, sustituir, tenemos que es un medio de la capacitancia por eh, el diferencial de potencial al cuadrado. Entonces, si vemos, no hemos infligido ningún cambio, simplemente fue multiplicamos por un uno acomodado, como unos le podrán llamar, pero pues tenemos las dos maneras, ¿no? De representar la energía, ya sea por medio de la carga por el diferencial de potencial o bien un medio de la capacitancia, pero por el diferencial de potencial al cuadrado. Cualquiera de las dos es válida, cualquiera de las dos es correcta. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con un capacitor de placas paralelas. Si bien sabemos, el diferencial de potencial en un capacitor con placas paralelas es igual al campo eléctrico por la distancia. La capacitancia de este mismo capacitor con placas paralelas tenemos que es epsilon cero por el área sobre la distancia. Por ende, si infligimos, bueno, sustituimos más bien dicho dichos valores en nuestra ecuación de energía de potencial eléctrica, tenemos lo siguiente, ¿no? Un medio multiplicado por la capacitancia, que tenemos que la capacitancia es igual a epsilon cero por el área sobre la distancia, por el campo eléctrico al cuadrado por la distancia al cuadrado. Bueno, esto último es el potencial eléctrico. La capacitancia es epsilon cero por el área sobre la distancia y lo demás es el potencial eléctrico. Bien, como podemos ver, solo lo único que resta es eliminar la distancia del denominador con una distancia del numerador. Por ende, la ecuación final que nos queda sería una media de epsilon cero por el área por la distancia por el campo eléctrico al cuadrado. Bien, esta sería la energía de un capacitor con placas paralelas. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, si vemos que da el área, que es A, por D. ¿Eso qué implica? Que ese es el volumen del campo eléctrico en el capacitor. Ese es un volumen. Al ser un volumen, nos damos cuenta que también podemos obtener lo que es la energía por unidad de volumen, que está denotada como la siguiente manera, que es UE por U, que ya bien sabemos que es la energía potencial eléctrica, sobre AD, que es el volumen. Si bien hacemos esto, la densidad de energía quedaría como un medio de epsilon cero por el campo eléctrico al cuadrado. Bien, ahora pasamos al siguiente ejemplo. Nuestro ejemplo nos dice que tenemos dos capacitores C1 y C2, donde el capacitor 1 es mayor que el capacitor 2. Ambos están cargados con la misma diferencia de potencial. Eh, los capacitores con carga se retiran de la batería y sus placas se conectan con polaridad opuesta, como lo vemos en la figura, ¿no? Después los interruptores S1 y S2 se cierran, como lo vemos en la siguiente figura, o sea, figura A y figura B. Nuestro primer inciso nos comenta que es hallar la diferencia potencial entre A y B después de cerrar los interruptores. Bien, ahora en este primer paso tenemos que nuestra, nuestra carga inicial total, por así decirlo, va a ser igual a la carga inicial del primer capacitor más nuestra carga inicial, pero también del segundo capacitor. O sea, sumamos las cargas iniciales de ambos capacitores. ¿Qué sucede si tomando en cuenta nuestra ecuación de capacitores la sustituimos por la capacitancia multiplicada por el diferencial de potencial? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Hay que tener en cuenta que el diferencial de potencial va a ser el mismo en todo el circuito, por lo que va a ser,
más bien el único cambio que tendremos va a ser las capacitancias, ya que estas sí difieren. Entonces tendríamos capacitancia uno por nuestro diferencial de potencial inicial menos la capacitancia 2 por nuestro diferencial de potencial inicial. A su vez, si por simple álgebra, este, tenemos en cuenta que nuestra capacitancia uno menos nuestra capacitancia 2 va a quedar multiplicada por nuestro diferencial de potencial inicial. Bien, entonces ahora sigue siendo lo mismo, pero para nuestra segunda parte, que es una vez que el interruptor se cierra. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el interruptor se cierra, nuestras salidas, o por así decirlo, cambian de polaridad, es decir, antes estaban como menos más, ahora está como más menos. Entonces, va a cambiar a lo que es el primer apartado, que fue al inicio. Entonces nuestra carga final quedaría como carga final del primer capacitor más nuestra carga final del segundo capacitor. Teniendo en cuenta eso, pues igual vamos a sustituir la ecuación de carga es igual a capacitancia por el diferencial de potencial, y tenemos capacitancia uno por diferencial de potencial al final más carga 2 por diferencial de potencial al final. Recordando otra vez que seguimos manejando el mismo diferencial de potencial, pero esta vez al final. Igual por simple álgebra, simplemente nos queda capacitancia uno más la capacitancia 2 multiplicados por el diferencial de potencial. Bien, para terminar con el inciso A, hay que darnos cuenta que pues, obviamente la carga al final va a ser igual que la carga al inicio. Eso no cambia nada, a lo mejor su distribución sí, pero en sí la carga sigue siendo la misma. Bien, entonces de ahí partimos con lo siguiente. Si sabemos esto, utilizamos, eh, igualamos lo que es nuestro resultado de la ecuación uno con nuestro resultado de la ecuación 2. Entonces tenemos que la suma de los capacitores C1 y C2 multiplicados por nuestra diferencial de potencial al final va a ser igual que su diferencia, ¿no? Multiplicados por el diferencial de potencial al inicio. Despejando aquí simplemente ya tenemos que la diferencia va a ser igual, bueno, más bien, si la diferencia potencial al final va a ser igual a lo que es la capacitancia uno menos la capacitancia 2 sobre la suma de estas, capacitancia uno más capacitancia 2, y todo esto multiplicado por nuestra diferencial de potencial al inicio. Bien, ahora pasando al inciso B, tenemos que encontrar la energía total almacenada en los capacitores antes y después de que los interruptores se cierran. Y tenemos que determinar la relación de la energía final a la energía inicial. Bien, entonces para tener la primera energía, nos damos cuenta que de la misma ecuación de la energía potencial eléctrica de un medio igual a la capacitancia por el diferencial de potencial al cuadrado, lo utilizamos para ambos casos, o sea, ambas capacitancias, y pues obtenemos lo siguiente, ¿no? Un medio de la suma de las capacitancias C1 y C2 por nuestro diferencial de potencial al inicio. Al cuadrado también, acá resulta al cuadrado, no se nos olvide que va al cuadrado. Bien, entonces, para acabar con lo que sigue, entonces sería ahora nuestra energía después de que se cierra el interruptor, y nuestra energía igual data de lo mismo. Vamos a sumar en ambos capacitores para tener la energía total. Entonces, igual partimos de la misma ecuación, en medio de la capacitancia por nuestro diferencial de potencial al cuadrado, esta vez el diferencial de potencial al final. Y entonces, vaya, tenemos lo mismo, un medio de la suma de nuestras capacitancias C1 y C2
por nuestra diferencial de potencial al cuadrado. Pero bien, aquí podemos hacer una pequeña sustitución. Si bien recordamos que del resultado anterior obtenemos que nuestro diferencial de potencial al final va a ser igual a C1 menos C2 entre C1 más C2 y todo por nuestro diferencial de potencial al inicio. Entonces, una vez obtenemos este resultado, lo podemos sustituir eh, en nuestra energía de potencial eléctrica al final. En la parte del diferencial de potencial al final, ahí lo podemos sustituir por C1 menos C2 sobre C1 más C2 y todo por nuestro diferencial de potencial al inicio. Y recuerda que todo esto iría al cuadrado para que no se nos pase y la ecuación quede normal. Bien, entonces una vez haciendo todo esto, nos damos cuenta que como tenemos mismos eh, similares números, lo que sería la suma de C1 más C2 en el denominador y en el numerador, solo que bien en el denominador va a estar elevado al cuadrado, por lo que va a desaparecer en el numerador y nos quedaría al final un medio de C1 menos C2, esto sí queda normal al cuadrado, por nuestro diferencial de potencial al inicio al cuadrado sobre la suma de C1 más C2 y esta sería la energía potencial eléctrica al final. Bien, por último nos pide la relación entre nuestra energía final y inicial, por lo que simplemente es una división entre eh, UF entre UI. Entonces, obteniendo nuestras expresiones de 4 y 5, cabe resaltar, como aquí vemos, simplemente el único cambio que va a haber, eh, igual por la ley de medios de extremos, el C1 más C2 que está de UF pasaría a lo que es la parte de abajo a multiplicar, entonces quedaría al cuadrado. Y lo que es nuestro diferencial de potencial al inicio se iría también con el un medio que ambos comparten, se eliminarían y por lo tanto nuestra relación quedaría como C1 menos C2 entre C1 más C2 y todo esto elevado al cuadrado. Y por último con eso acabamos y espero les haya gustado. Pueden dejar cualquier duda en la parte de comentarios y, y ya, creo que es todo y nos vemos.